Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Mi nombre es María May y mi charla de hoy se llama Interdisciplinariedad en las ciencias de la salud. Es una charla más bien filosófica para repasar un poco a qué hace referencia esto de la interdisciplinariedad y cómo tratar de llevarlo adelante y los beneficios de trabajar de esta forma. Me presento primero, como les dije, mi nombre es María May. Después del colegio hice medicina, arranqué por ahí, digamos. Ni bien terminé la carrera, entré a la residencia en anatomía patológica, es la disciplina que analiza las muestras. Esto lo hice en el Hospital Argerich. 4 años después, me surgió la posibilidad de hacer un posgrado en investigación clínica, así que como soy una persona muy curiosa, me anoté, por supuesto, así que lo hice en ese momento. Era así también parecido a lo que trajo la pandemia. La modalidad era híbrida, así que teníamos varias clases grabadas y algunos exámenes que hacer. Una vez que terminé más o menos ese posgrado, casi a la misma vez me llega otra propuesta de estudio, esta vez para hacer una maestría en oncología molecular. Recién arrancaba para los médicos tradicionales, digamos, toda esta visión molecular de la ciencia, y los patólogos somos de los médicos, digamos, asistenciales, los que estamos más cerca de lo que sería un laboratorio, la mesada de un laboratorio. Y como les dije antes, soy muy curiosa y bastante estudiosa, así que dije que sí a la maestría. Esta maestría se dictaba mitad acá, mitad en España. Por suerte tuve la posibilidad de hacerlo. Y la última parte de esta maestría era uno podía elegir entre dos caminos: o hacer una monografía sobre un tema, o hacer un pequeño trabajito de investigación. Y yo opté por esa segunda opción. Ya de por sí, entre el posgrado en investigación clínica y la maestría, había cambiado bastante mi visión sobre la carrera y sobre lo que yo quería hacer con mi futuro, digamos. Así que lo que terminó de definir eso fue esta maestría en oncología molecular, que me abrió la cabeza para un montón digamos, de interconexiones con nuevas disciplinas. Esto tiene que ver un montón con esta charla. Y en ese momento tomé la determinación de dejar mi práctica asistencial y buscar un lugar donde hacer un doctorado ya en ciencias básicas, incorporando, digamos, la básica a mi medicina. Entonces ahí es que encontré un laboratorio que me aceptó. Yo ya ahí estaba embarazada de 8 meses de mi primera hija, así que la verdad es que pensé que iba a tener un no, pero encontré un sí. Lo que le interesó a la directora del laboratorio en ese momento justamente era que yo era médica patóloga, y ellos en el laboratorio eran puros biólogos. Entonces su frase, me la acuerdo patente, fue: me viene muy bien tu formación, porque acá nosotros estamos siempre mirando la hoja y necesitamos que alguien mire el bosque, digamos, como tener una mirada un poco más eh, de la cosa general, y empezar a trabajar con gente que no era de mi misma disciplina, que fue todo un aprendizaje, de hecho. Bueno, me encantó, me doctoré después de 5 años.
terminando el doctorado me presenté a la beca postdoctoral, porque uno entra como en una especie de carrera de lo académico. Me gané la beca en otro laboratorio, esta vez ahí donde dice ININFA, Facultad de Bioquímica. Este, arranqué con digamos, con mis tareas, digamos, de postdoc, y casi a la misma vez me llaman de la industria farmacéutica, del laboratorio Merck, para trabajar en el departamento médico. Y la verdad es que fue toda una sorpresa para mí. Ellos buscaban otro perfil, buscaban oncólogos porque era para trabajar en la en la sección de oncología, así que buscaban oncólogos y yo era un perfil muy diferente a lo que ellos estaban buscando. Así que tuve millones de entrevistas con todas las áreas posibles y un montón de gente diferente de recursos humanos. Y finalmente entré a Merck. Renuncié a mi beca, digamos, porque no tenía ningún sentido y aparte no se puede tener una beca CONICET para hacer el postdoc y estar cobrando por otro lado, son becas exclusivas, pero charlé con mis dos trabajos en ese momento, con mi jefe Carlos, y le dije, yo voy a seguir tratando de aportar, no me interesa la parte económica, y también hablé con mis jefes en Merck y les dije, yo me encanta lo que vengo haciendo en investigación básica, así que me gustaría, obviamente cumpliendo con los objetivos que me propone la compañía, pero seguir tratando de colaborar con mis colegas, digamos, del laboratorio básico. Así que ahí emprendí este camino como doble. Ser patólogo me permite tener el microscopio en casa y entonces hacer ambas tareas. Y en el 2020 me cambié a otro laboratorio en el que estoy trabajando ahora, que es GlaxoSmithKline, GSK, iniciando como MSL, digamos, como una persona idónea del departamento médico, y hace un año ya me pasé a operaciones clínicas, donde otra vez cambié radicalmente mi trabajo y otra vez estoy trabajando con gente de otras disciplinas, con otras miradas. Así que en el fondo este es digamos, mi paso por los trabajos y por la formación. Creo que es bastante multidisciplinario. Si bien yo soy la misma, fui aprendiendo y tomando de diferentes disciplinas, diferentes miradas. Y creo que la base de todo y con lo que uno puede, digamos, contar siempre es con la flexibilidad. Cuanto más flexible es uno, este, mejor para hacer este tipo de cambios. Bueno, ya me presenté, creo que es suficiente y bueno, nada, ahora les quería como ir comentando algunas cosas históricas y algunos ejemplos medio autorreferenciales, pero que tienen que ver con esto de la interdisciplina. Entonces, lo primero que me encanta siempre es de dónde sale la palabra. Hay un diccionario muy lindo de etimología de las palabras y realmente si uno entiende dónde salen las palabras, muchas veces comprende mucho mejor el concepto. Bueno, inter viene de entre, o sea, entre, disciplina es una palabra que conocemos todos, y aio tiene que ver con pertenencia o procedencia. Así que la palabra sola te dice que esto es una cuestión de una especie de conversación, entre comillas, entre diferentes disciplinas para llegar a un resultado. Creo que, creo que en la educación falta un poco de esta transmisión de esto de la interdisciplinariedad. Todos, creo que en todas las ciencias y mucho más me parece que en las ciencias básicas,
y duras como la biología, la química, la física, la matemática, estamos todos muy concentrados en nuestro propio campo de acción y hace falta un poco más de intercomunicación con las otras ciencias, porque si bien uno siempre cree que lo de uno es lo más importante, muchas veces hay miradas de otras disciplinas, justamente con otras miradas, valga la redundancia, que resuelven los problemas. Este es un chiste un poco para ejemplificar que cada uno considera que lo más importante es lo de uno. Bueno, en mi primer, digamos, trabajo que no fue académico, les puedo contar el primer ejemplo, digamos, que yo aprendí de esto de trabajar de forma interdisciplinaria y, y lo arrancan los franceses, médicos franceses, tratando de tratar pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello. No importa a qué hace la referencia de este tipo de cáncer de cabeza y cuello, pero son tumores y pacientes muy complejos por la zona, porque en una zona muy chiquita como es el cuello uno tiene vasos importantes, tiene glándulas, tiene... Entonces es como que uno tiene que abordar la zona de una manera muy concreta y muy este, alineada con otras especialidades para no arruinar otras funciones, digamos. Entonces, los franceses se pusieron a estudiar un poco cómo abordar estos pacientes y entonces arrancó esta cosa de trabajar en interdisciplina. Los oncólogos saben muy bien manejar las drogas oncológicas y sus toxicidades, los cirujanos saben muy bien extirpar las masas, digamos, y los radioterapeutas saben aplicar la radioterapia, que es una terapia justamente de rayos que tiene una función, digamos, de matar esas células tumorales. Sin embargo, ninguna de las tres especialidades en este tipo de tumores puede trabajar de forma solitaria y entonces obliga, este es uno de los mejores ejemplos en la medicina tradicional, que obliga a tener la decisión terapéutica de tal o cual paciente firmada por el oncólogo, el cirujano y el radioterapeuta. Para firmar un camino para ese paciente, para el tratamiento de ese paciente, por supuesto que primero se tienen que poner de acuerdo. El cirujano siempre tironea para el lado de hacer la cirugía, el oncólogo para el lado de aplicar las drogas y el radioterapeuta para su lado. Pero justamente en esta discusión previa, como tienen que firmar el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente, en esta discusión previa es que cada uno tiene leído, digamos, su evidencia en su disciplina y ahí llegan al mejor, digamos, tratamiento o abordaje terapéutico para ese paciente posible. Justamente porque cada uno tiene su visión. Pero se tienen que poner de acuerdo. Así que esto para mí es un excelente ejemplo que bueno, me parece que solamente ocurre en pocos lugares en donde la decisión terapéutica tiene que ser tomada entre las tres especialidades. Bueno, un poquito de historia de dónde viene todo esto. Bueno, como Platón, Aristóteles, digamos, los grandes pensadores, en general concentraban varias disciplinas. Cada uno de ellos era biólogo, filósofo, zoólogo, botánico, matemático, digamos, ¿no? Eran obviamente otras épocas y eran, digamos, personajes muy especiales que tenían todas estas disciplinas en la misma cabeza, digamos. Hoy en día estas disciplinas cada vez se perfeccionaron más
y cada vez se dividieron más. Por eso ustedes ahí van a ver que de la biología salió la botánica y la zoología, y de ahí la biofísica, la biología molecular, la biología evolutiva. Ahora tenemos una persona para cada una de esas, digamos, disciplinas, cuando antes lo concentraban por ahí, a su manera, obviamente, estos grandes pensadores. Después, para contarles también que en 1857 la Sociedad Filológica de Londres funda el Comité de Palabras No Registradas, y recién en 1937, fíjense que es bastante como contemporáneo, no es un término muy antiguo, aparece la palabra interdisciplinariedad en el diccionario. O sea que es algo que es algo bastante nuevo, digamos. Y en 1970 recién aparece como movimiento académico esto de hacer las cosas de forma interdisciplinaria. En parte porque migra el foco de la ciencia básica y pura a problemas con impacto social, como por ejemplo los problemas ambientales. Entonces empiezan a surgir problemas ambientales de contaminación, de falta de agua, y entonces los básicos empiezan a recibir preguntas de problemas de impacto social, y entonces sí o sí ahí surge la necesidad de empezar a colaborar. Y en 1994 se publica este libro, que es muy, muy interesante, un poco hablando de cómo fueron evolucionando la dinámica de las ciencias y la investigación en sociedades contemporáneas. Entonces, lo que les decía es que el modo uno, digamos, o cómo venimos muchas veces seteados o acostumbrados a hacer las cosas, es esto de investigación básica, producción y aplicación, problemas científicos que se analizan, las universidades, eh, como una cosa estanca, estática, crecimiento de uno mismo también en su carrera profesional en forma unidireccional, como algo disciplinado, homogéneo, y teoría versus práctica, nada junto. Y esto debería evolucionar al modo 2, donde o sea, el objetivo es aplicar lo que hace, resolver problemas, que se fomente la producción en aplicación, en problemas de la sociedad, proyectos en grupos colaborativos, fluidez, una cuestión heterogénea, multidisciplinaria, teoría en práctica, ¿no? Uno siempre, o los típicos, por ejemplo, comentarios de mis padres con mi hermana, que es bióloga, por ejemplo, es, bueno, ¿y para qué sirve que estudien cuántos ojos tiene la mosca CC en el Congo belga? ¿No? Es como esta especie de contraposición de las preguntas de la ciencia básica que no entiende nadie por ahí, o muy pocas personas, o las que la hacen, y el problema con impacto, ¿no? Ni una cosa ni la otra. Por supuesto que eso de estudiar la cantidad de ojos de las moscas después va a tener un impacto, pero la idea es que la pregunta surja de una necesidad o de algo para poder aplicar. En el 2004 sale digamos, esta prensa, y se forma este comité para facilitar el trabajo interdisciplinario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas veces uno pide un grant o pide ayuda económica, y está muy estipulado en qué uno puede gastar lo que le dan, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede gastar en testeo molecular, puede gastar pero no puede gastar, por ejemplo, en consultarle a un sociólogo la pregunta de investigación. Entonces, esta no flexibilidad de los presupuestos hace también que uno no pueda destinar recursos a
abrir un poco el panorama interdisciplinario que venimos comentando, ¿no? Y bueno, digamos, como conclusión, creo que vamos camino a lo interdisciplinario y esto que se llama método científico, que es el proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones, enunciar leyes, etc. El método científico, por definición, es interdisciplinario. Entonces, uno no puede estar haciendo ciencia de ningún tipo sin una consulta interdisciplinaria. Lo que pasa es que a veces esto no se traduce en la realidad, pero quiero que sepan que este es un concepto, digamos, por definición, el método científico que utilizamos para muchas cosas es una cuestión interdisciplinaria. Bueno, lo siguiente, así como general, es un poco cómo migrar por ahí de nuestro pensamiento en silos a pensar de forma interdisciplinaria. Y hay un autor que a mí me encanta, que es Alan Repko, que es director de un programa de estudios justamente de estudios interdisciplinarios, y escribió un poco en algunos puntos esto de algunos puntos como para tomar en cuenta y empezar a pensar de forma interdisciplinaria. Lo primero y principal es tomar perspectiva, o sea, uno tiene un problema, hay que como alejarse del problema y ver el bosque, como decía mi directora de tesis. Entonces, mirar un poco el problema en lo macro, ¿no? Con la complejidad necesaria, ¿no? La idea no es que todos sean técnicos, sino combinar todos los tecnicismos para resolver el problema. Pero el problema hay que mirarlo bien de afuera para, para poder identificar todos esos tecnicismos que vamos a necesitar. Por otro lado, obviamente, y esto es súper necesario, es tener conocimiento estructural, ¿no? Fáctico y del proceso también. Entonces, esto lo dije en inglés porque hay algunas palabras que no son tan fáciles de traducir, digamos, pero es estar claros de que uno entiende, pero entiende, digamos, entendimiento general y duro, digamos, de todas las ideas fundamentales del problema que uno se va a plantear. En tercer lugar, poder integrar los insights o las miradas de cada disciplina, ¿no? Dijimos que uno tiene esa mirada general y con esa mirada general y el entendimiento del problema, así en lo macro, uno va a decir, bueno, acá necesito un físico, un sociólogo, un matemático, y después cada uno de esos técnicos, de esas personas con tecnicismos, nos van a brindar sus famosos insights o miradas del problema. Y entonces uno, digamos, uno tiene que poder integrar todas esas miradas. Implica que uno tenga un pensamiento creativo y cuidadoso, ¿no? Para no caer en una explicación de uno de esos tecnicismos, o sea, no una explicación unimodal. Entonces, siempre uno tiene un poco de sesgo de su propio, digamos, formación o background, ¿no? O sea, yo soy médica, siempre voy a tender a mirar las cosas desde ese lado. Pero la idea es tratar de no caer siempre en que te parezca lo más correcto la mirada médica del asunto, por ejemplo, ¿no? Evitar la polaridad, que esto creo que es una de las cosas más difíciles, dejar de costado el sesgo de cada uno. Por el otro lado, el entendimiento interdisciplinario, cómo cada uno de estos abordajes alternativos puede influenciar al otro. Después, obviamente, el tiempo suficiente y previo de análisis, esto de la planificación, del trabajo, de la propuesta, es súper importante.
y obviamente el trabajo en grupo. Y esto implica puestas en común de los resultados de cada, digamos, cada tecnicismo, hacerlo de forma pautada y que estén todos los otros grupos. Les voy a poner un ejemplo de mi, digamos, trabajo de postdoctorado o mi trabajo posterior a doctorarme justamente, donde cambié de laboratorio. Y entonces acá un poco la pregunta de investigación sigue siendo, en verdad, una pregunta que nació de investigación, de la investigación y del trabajo de mucha gente que trabajó y continúa trabajando en el laboratorio con diferentes miradas. Como les digo, hay gente que hace más bioingeniería, gente que hace más biología molecular, biólogos, etc. Entonces, lo primero es, bueno, esta es la pregunta. Queremos saber si el MRP4, que es un transportador en cáncer de páncreas, hace tal o cual cosa. Bien, entonces ahí nos sentamos, recuerdo ese día muy bien, nos sentamos un poco todos en la oficina del jefe, éramos, como les digo, todos, cada uno con su disciplina y cada uno con su mirada del problema. Y entonces dijimos, bueno, para hacernos esta pregunta necesitamos un modelo experimental, o sea, algo a quién hacerle la pregunta, cómo validar ese resultado. Y ahí empezamos a discutir, bueno, este modelo sirve, este modelo no sirve, por qué sí sirve, por qué no sirve, este es fácil porque, por ejemplo, son células que crecen rápido, y yo decía, ok, son células que crecen rápido, pero después cuando queramos hacer la traslación de estos resultados a la clínica no va a ser válido porque es un modelo que en la clínica no existe, que es un modelo que se creó para la investigación solamente. Bueno, estuvimos horas, fue súper rica la discusión y fue súper rica la discusión justamente porque estuvo el espacio, estuvo la cabeza abierta de mi jefe, en ese momento el jefe del laboratorio, para escuchar lo que cada especialidad, digamos, o cada disciplina tenía para decir. Y obviamente esto es un trabajo extra, pero finalmente lo que logramos es que las decisiones que tomamos, por muchos motivos, sean las mejores en ese momento, mejores por cuestiones técnicas, mejores por cuestiones de traslación a la clínica, etc. Discutimos un montón esto de qué era lo útil, ¿no? Traslacionalmente hablando, versus lo técnicamente posible. Entonces ahí sí o sí hay que ponerse de acuerdo y hacer. Y en ese ponerse de acuerdo, otra vez, esto es parecido al ejemplo de cabeza y cuello, el cirujano versus el radioterapeuta versus el oncólogo, en esa discusión, que no son discusiones fáciles, la idea es llegar al mejor resultado posible. En este caso para una publicación o para un modelo, en el caso de los pacientes para el mejor tratamiento posible. Esta es una publicación de Nature muy linda, una edición especial y está toda dedicada, después seguramente esta presentación se las van a compartir, están todas las citas, está toda dedicada justamente hablando de esto, ¿no? Ahora les voy a mostrar unos gráficos, pero esto de que los científicos en todas las disciplinas, y esto no estoy hablando solamente de las ciencias duras, deben trabajar juntos para salvar al mundo, o sea, no solamente en la parte de salud. Esto es son unos gráficos para mostrarles cómo fue evolucionando las publicaciones con la palabra interdisciplinar en el título. Fíjense que las ciencias sociales y humanitarias nos llevan algunos kilómetros de distancia a los de las ciencias naturales y la ingeniería, que somos un poco más reacios a esta colaboración, ¿no? Con otras ciencias por ahí blandas, entre comillas, como que uno, no sé por qué el básico
siempre la ciencia dura parece como, digo, ¿no? La matemática, la física, más respetable, entre comillas, que las ciencias básicas, cuando, perdón, de las ciencias blandas, cuando eso realmente no tiene nada que ver, ¿no? Son ambas respetables y ambas, como les cuento, son necesarias para llegar al mejor puerto posible. Este es otro trabajo, otro gráfico que me encantó, que esto lo hacemos un montón, sobre todo en el ambiente empresarial, ¿no? Este, el famoso cuatro cuadrantes. Entonces, un poco para medir esto de la interdisciplinariedad. Como ven, en los extremos está lo más interdisciplinario y lo menos interdisciplinario. Entonces, la salud como tal es muy interdisciplinaria porque incorpora campos como salud pública, incorpora aspectos económicos y cada vez más, incorpora aspectos sociológicos, sociales. Los trabajos más duros, digamos, la física nuclear, la astronomía, etcétera, tienden a incorporar menos. Lo importante es esto un poco que está reducido estos 5 puntos y es tener una misión, objetivos compartidos entre todas las disciplinas que vayan a hacer un trabajo, poder desarrollar estos investigadores T, que ahora les voy a contar a qué hace referencia, poder tener un diálogo constructivo entre todas las disciplinas. Obviamente todo esto sin un soporte de la institución o de la institución o del organismo que nos dé la financiación para el proyecto que sea, es imposible. Y después esto último de lograr una conexión entre investigadores, agencias reguladoras, que son los que hacen digamos, las regulaciones justamente, y la industria farmacéutica. Esto sería para mí lo mejor, digamos, ¿no? Para poder coordinar los intereses de todos y hacerlo lo más, digamos, lo más justo posible y las mejores decisiones posibles. Si la decisión la toman solo los investigadores, van a ser probablemente poco práctica, muy costosos. Si solo lo toma la agencia reguladora, también tendrán sus sesgos. Y si solo la toma la industria farmacéutica, también se van a equivocar. Entonces, probablemente lo mejor, y esto es difícil porque hay que dejar de lado egos personales, cuestiones puramente económicas o puramente, digamos, de publicación de cosas, de preguntas que no tienen impacto, digamos. Si se logra dejar de lado todo esto, entonces es mucho más probable que la decisión nos favorezca un poco más. Entonces, esto es para contarles a lo que hace referencia esto de investigadores T. Entonces, uno tiende, o sea, en la curva de aprendizaje, ¿no? Uno tiende, como les dije antes, a primar la disciplina de cada uno. O sea, no vamos a ser como Sócrates o como Platón, que éramos biólogos, zoólogos, filósofos, y entonces tenemos tanta cosa en la cabeza que no tenemos mucho sesgo, ¿no? Cada uno tiene una disciplina y tiende a pensar que esa disciplina es la más importante y cuando se plantea un problema lo mira con los anteojos de la disciplina que uno tiene. Entonces, estos investigadores en T se llama, o cuando uno logra finalmente dejar de oscilar y ser tan como extremista en algunas cosas, ¿sí? Uno tiende a primero imponer lo suyo y escuchar poco, después pasa al momento de ser más bien pasivo y solo escuchar, en fin, estas grandes oscilaciones, en la medida que uno va aprendiendo a trabajar con otras disciplinas, se achica y entonces uno logra una cuestión de constantemente un diálogo constructivo entre todas las disciplinas para llegar al mejor puerto posible. Esto se los dejo nomás para que lo lean. Estos son como algunos tips
según el rol que uno tenga, si uno es el que, la institución, si uno es el que publica, si uno es el investigador, eh, algunos tips como para poder tener una mirada más interdisciplinaria. Bueno, y un ejemplo cortito, este es un trabajito que hicimos con dos compañeros, lo llamamos plan de cuenta. Entonces lo que tratamos de hacer es combinar la mirada comercial, la mirada económica y la mirada médica del mismo problema y ver qué podíamos hacer los tres juntos. Entonces yo en ese caso ponía lo médico, incidencia, mortalidad, grupos de riesgo. La persona que se encarga de todo lo económico ponía su granito de arena en esto de acceso a la medicación, cómo podíamos hacer planes de pago, descuentos, plazo de entrega, que yo claramente no tengo idea. Y mi colega comercial ponía estrategia de marketing, relacionamiento con los clientes, posicionamiento del producto, que para mí, que yo vengo de la medicina y de la básica total, también son, digamos, cuestiones y son, digamos, como idiomas que no manejo y que no sé hablar. Entonces, bueno, como les dije, éramos tres miembros, uno y uno, un acceso o económico, un comercial y uno de médico. Entonces, la idea era esto, formar equipos de alto rendimiento con una visión integral. Le llamamos equipo alemán porque en ese momento lo que hicimos fue plantear, digamos, una solución así integral para el hospital alemán, por eso le llamamos así. Analizamos esta parte que les decía antes de analizar a fondo la situación primero y la parte de planificar qué vamos a hacer, la parte histórica, la cuenta, bueno, etc. Y con esto tratar de implementar una estrategia a medida. Bueno, finalmente lo hicimos, la idea era dónde estamos, dónde queremos estar, por qué. Queríamos desarrollar el perfil del cliente, queríamos ver la potencialidad en números concretos y queríamos saber algunas cuestiones más que son bien relativas al problema en sí. Bueno, hicimos el análisis histórico, la venta, por qué bajó, analizamos el por qué bajó, por qué, por ejemplo, ya no hay más verde, por qué no hay más rojo, etcétera. Son cosas que son técnicas nomás. Hicimos un análisis de pacientes potenciales por año. Esta fue un poco mi visión de la parte médica y un análisis de venta, digamos. Entonces teníamos lo económico histórico, lo médico y la parte de venta. Y entonces llegamos perdón, llegamos bueno, a hacer un análisis así bien complejo y generalizado de la cuenta en ese momento del hospital alemán y implementamos algunos cambios y la verdad es que más allá de los resultados en sí, fue muy, muy rico este trabajo con estas otras dos personas que tenían estas miradas distintas, hablaban estos idiomas entre comillas distintos. Bueno, ya terminando, no quiero que se queden dormidos, encima esta modalidad no presencial hace las cosas un poco más difíciles. Les dejo también acá algunas características de los buenos equipos interdisciplinarios. Marqué unas cositas que a mí me parecen claves, ¿no? Que el líder del equipo esté bien claro, tenga esta cosa democrática y de compartir el poder, entre comillas, ¿no? Que dé soporte y supervise, eso es clave y muchas veces es muy, muy difícil. El segundo punto que marqué, que es súper importante, es esto de la comunicación, de promover la comunicación y de promoverla activamente en reuniones y setear estas reuniones periódicas donde cada uno tenga que presentar, etc. Y son todos importantes, pero el otro punto que marqué es el 5, ¿no? Esta especie de mezcla de skills, que quiere decir un poco la mezcla de disciplinas y de fortalezas de cada uno de los miembros del equipo tiene que estar, digamos, bien mezclado. No pueden ser
todos médicos, no pueden ser todos economistas, no pueden ser todos comerciales. Lo mejor para que funcione es que esto esté bien mezcladito. Pero como les dije, les dejo todas las citas para que si quieren profundizar sobre algo, tienen ahí el paper de donde saqué la información. Y por último, esto que me encantó, y un poco resume todo lo que charlamos, es que esto de que el aspecto esencial de la interdisciplina radica en la posibilidad de superar, y se los dije con el chiste al principio, ¿no? La separación entre las disciplinas, evitar esta visión fragmentada y evitar justamente la toma de decisiones unilaterales o en estos equipos que le digo, que dos personas tengan la misma función. Y esto es bastante difícil, pero bueno, apuntemos a esto, ¿no? El trabajo se asume no de acuerdo a la función de cada especialista, sino atendiendo a las necesidades de la persona, grupo o población, o en este caso, esto es tomado de un ensayo de psicología, ¿no? Por eso dice persona, grupo o población, pero podría ser de la necesidad del negocio, del laboratorio, entonces el uno general y a evitar esto de ese no es mi trabajo, o sea, yo no me encargo de hacer tal o cual cosa y trabajar así como por silos, sino tener como lo más importante en la cabeza es la mirada general de cuál es el problema y lo que yo puedo aportar, más allá de mi disciplina. Bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Les doy las gracias por haberme escuchado. Espero de haberles dejado, aunque sea alguna inquietud o, o bueno, o ganas de seguir trabajando de esta forma. Les dejo un saludo grande a todos y le agradezco mucho a María Viola por haberme invitado a contarles mi experiencia.